Muy buenos días, amigos estudiosos de la UAM virtual. Estamos aquí para dar cumplimiento a la actividad número 4, que es la de realizar una investigación acerca de cuáles roles y responsabilidades quieren adquirir los estudiantes, tanto estudiantes como docentes en el estudio de la modalidad virtual. Eh, Frente a esto, pues se realizó la siguiente investigación y vamos a poner en consideración con ustedes esta presentación. Eh, la educación virtual, yo le coloqué un título muy personal, aprender con tecnología, eh, para ver hacia el futuro de la educación a distancia. Es necesario revisar o reflexionar acerca de todo el camino que ha transcurrido hasta este momento, para de esta manera tomar en cuenta las fortalezas que se han desarrollado y dar nuevos pasos que fortalezcan esta modalidad, que en la actualidad es una gran posibilidad para el aprovechamiento de los recursos tecnológicos educativos, así como poder traspasar las barreras de la geografía, del tiempo y el espacio. En este sentido, se pueden considerar algunas ideas como las expresa Fandos el año 2006. De sus ideas considera el, que el reto del futuro es sin duda la educación y la formación. El conocimiento de las tecnologías de la información y la comunicación es fundamental. No obstante, se debe tener en cuenta que tan importante como aprender tecnología es aprender con la tecnología, que es a lo que yo hago mención en este inicio de esta diapositiva. Desarrollar al máximo el potencial educativo que brinda la tecnología, pero desde una visión integral, es decir, que la formación debe estar diseñada para aprender permanentemente y para dar respuesta a las necesidades de, de un mundo que de cierta manera es cada vez más disperso y cambiante. En esta misma dirección, el mismo autor expresa que las modalidades tradicionales de formación tienen cada vez más problemas de dar respuesta a las necesidades formativas que muestra el contexto de nuestra actualidad. La diversificación de la demanda requiere acciones formativas. La dificultad de asistir de manera sistemática a un centro presencial hace pensar en la necesidad de estructurar nuevas formas de educación capaces de responder a todas las diferentes necesidades del ser humano. Otro aporte significativo que revela Fandos expresa que la enseñanza flexible y a distancia permite superar las restricciones horarias, así como facilita el aprendizaje al ritmo propio de cada persona. Así pues, es un hecho que las tecnologías de la información y comunicación, como medio innovador e integrador de unos recursos tecnológicos avanzados, de modo que tiene posibilidad integradora en el proceso educativo. Como podemos ver en esta diapositiva, la educación a distancia medio para la generación y construcción de conocimientos. La educación a distancia es una alternativa pedagógica con un escenario específico en donde sus actores tienen roles bien diferenciados respecto de lo que ocurre en la educación presencial. Por ende, la motivación debe ser propiciada de manera distinta, atendiendo al diseño de los materiales, a la contención del tutor, la variedad de recursos metodológicos para trabajar diversos contenidos, como también estará supeditada a la madurez, a la predisposición y actitudes del estudiante para enfrentar este desafío. Diferente. De acuerdo a los ambientes de aprendizaje, existen diferencias muy marcadas en cuanto a lo que es un docente o un tutor virtual y un docente en la modalidad presencial. Por ejemplo, en la manera virtual, eh, el tutor, eh, la idea es aprender, y en el docente presencial es enseñar. Aprender desde el punto de vista que en la educación virtual el actor más activo y principal es el alumno, realiza su propio proceso de aprendizaje. En cambio, el educador presencial, el actor principal es el docente, asumiendo en la mayoría de los casos la responsabilidad de proveer contenidos. El docente virtual se apoya en la experiencia, el quehacer y la reflexión.
Los docentes presenciales disminuyen las posibilidades participativas del estudiante y crecen en la práctica verbal para transmitir el conocimiento. El docente virtual interactúa con el grupo y esto conlleva un aprendizaje cooperativo. El docente presencial limita la investigación. El docente se convierte en la fuente y recurso principal para resolver dudas y preguntas. El docente virtual hace evaluaciones precisas y objetivas y las tareas son más complejas. El docente presencial desarrolla modelos evaluativos largos y tareas de consulta básica. Ahora revisemos, de acuerdo al ambiente de aprendizaje, las diferencias entre un estudiante virtual y un estudiante presencial. Un estudiante virtual tiene la responsabilidad de compartir su experiencia y conocimientos. El estudiante presencial solo comparte lo investigado cuando se realizan actividades de exposición o debates. El estudiante virtual adquiere diferentes métodos de aprendizaje. El estudiante presencial puede volverse mecánico, solo estudia basado en los apuntes de clase. El estudiante virtual aprende de forma colaborativa, es investigativo y el aprendizaje es flexible. El estudiante presencial aprende de lo explicado en clase y las actividades se desarrollan de acuerdo a este mismo conocimiento. El estudiante virtual, el aprendizaje es personalizado. En la presencialidad no se garantiza una formación personalizada por la cantidad de estudiantes de un curso. En el estudiante virtual la acción comunicativa admite asincronía, es decir, que hay más canales de comunicación entre el estudiante y el tutor. En la modalidad presencial, la sincronía es la base sustentadora de la relación interpersonal en la presencialidad. Esta gráfica nos muestra aspectos a tener en cuenta. Nos presenta una clasificación sobre los roles, funciones y repercusiones que deben tener en cuenta los docentes de entornos virtuales, tanto a nivel individual como grupal. En esta imagen o esta gráfica resaltamos los siguientes. Existe una colaboración, es decir, que en este tipo de aprendizaje se favorece el trabajo colaborativo. Se utilizan herramientas para consultoría de información, es decir, herramientas para búsqueda y recuperación de la información. Los trabajos que se hacen son de manera trabajos solitarios. Si no se aprovechan los espacios y las herramientas virtuales, se corre el riesgo de caer en el aislamiento, es decir, que es necesario interactuar con los demás compañeros para no sentirse aislado dentro del proceso de aprendizaje. Existe una facilidad en el aprendizaje, centrado más en el aprendizaje que en la enseñanza en el sentido clásico. El alumno es quien decide el mejor camino. En este caso nosotros como estudiantes somos las personas que vamos a buscar ese camino que nos va a facilitar las cosas en el desarrollo de la actividad. Aquí se desarrollan, hay recursos y materiales, es decir que se cambia un poco las actividades curriculares y se puede dar esa virtualidad de los distintos recursos que utiliza el tutor para mantener motivado a los estudiantes. Y por último hay una supervisión académica, es decir, que se diagnostican las necesidades académicas de los estudiantes y se ayudan y se dirigen para no sentirse de cierta manera aislado en el grupo. Por último, unas recomendaciones para un trabajo eficiente de un estudiante virtual. Un estudiante virtual debe ir más allá de los documentos dados por el facilitador o el tutor. Debe haber una comunicación fluida, se debe tener un espíritu investigativo y participativo para generar preguntas, se debe participar activamente en los foros, lo que me indica que realmente es un sinónimo de virtualidad. Comunicarse permanentemente con el facilitador cuando se tenga algún inconveniente, así él sabrá el porqué de su poca interacción en el curso. Es necesario tener una comunicación directa con nuestros tutores frente a alguna duda, algún problema que se esté teniendo en el desarrollo de las actividades, respetar la opinión de los demás y responder con argumentos. Siempre es necesario estar atentos a las opiniones del demás y participar activamente con argumentos sólidos. Utilizar siempre las reglas de cortesía virtual, es decir, el respeto por el otro,
no difundir rumores, ser amable a pesar de la ausencia cara a cara. Finalmente, el aprendizaje es un reto porque a pesar de que hay varios elementos que nos sirven de apoyo, lo más importante es las ganas que se le ponga al estudio para poder así lograr los objetivos, ya que la actitud y motivación que se tenga para realizar los deberes de estudiante dependerá del buen resultado y el logro de mi objetivo, que será concluir la maestría satisfactoriamente. Muchas gracias y hasta